Seguro te ha pasado más de una vez. Estás en una reunión o compartiendo una cena y miras a esa persona que se sirve una segunda porción de comida. Disfruta del postre sin remordimiento y, para colmo, se mantiene en su peso ideal sin pisar un gimnasio. Mientras tanto, tú sientes que, con solo mirar un carbohidrato, la báscula ya te penaliza al día siguiente. Es una situación frustrante que despierta una de las dudas más grandes y universales de la biología humana. ¿Por qué dos personas pueden comer exactamente lo mismo y tener cuerpos radicalmente opuestos? La respuesta rápida que siempre escuchamos es que todo se reduce a tener un metabolismo roto o a la suerte. Pero las investigaciones clínicas más rigurosas demuestran que la realidad detrás de este misterio es un entramado científico fascinante que va mucho más allá de lo que se ve a simple vista en el plato. Para desarmar este enigma desde una perspectiva científica, lo primero que debemos entender es una regla biológica fundamental. Comer igual no significa, bajo ninguna circunstancia, gastar igual. Muchas personas se sientan a la mesa y comparan sus porciones, pero ignoran por completo los factores ocultos que determinan el gasto energético total de cada individuo. La cantidad de energía que tu cuerpo quema en el día a día está fuertemente influenciada por tu metabolismo basal, tu edad y de manera muy especial por tu cantidad de masa muscular, que es un tejido exigente que consume calorías incluso cuando estás en reposo. A esto debemos sumarle el impacto del sueño, los niveles de estrés crónico que alteran la bioquímica, y el NEAT, que es toda esa actividad diaria que no es ejercicio planificado, como caminar por la oficina o permanecer de pie. Cuando sumas todos estos elementos invisibles, te das cuenta de que la energía que el cuerpo utiliza al final de la jornada es completamente diferente entre una persona y otra, aunque haya compartido el mismo menú. A esta enorme diferencia en el gasto diario, se le suma un concepto clave en la fisiología moderna: la flexibilidad metabólica. El organismo humano necesita gestionar el combustible que recibe, y una mayor flexibilidad metabólica puede permitir al organismo adaptarse mejor al uso de diferentes fuentes de energía, alterando de manera eficiente entre la quema de carbohidratos y la oxidación de las grasas según la necesidad del momento. Por el contrario, un cuerpo con menor flexibilidad metabólica puede tener más dificultad para cambiar entre combustible, haciendo que en ciertos contextos sea menos eficiente utilizando la grasa almacenada como energía y favoreciendo una mayor acumulación cuando existe un exceso energético constante. Pero el viaje de los nutrientes ocurre también en un escenario microscópico que varía drásticamente en cada individuo: la microbiota intestinal. En nuestro sistema digestivo viven billones de bacterias encargadas de procesar los alimentos. Hoy sabemos que, aunque dos personas hayan comido exactamente lo mismo, la cantidad de energía que cada organismo extrae y utiliza puede variar debido a diferencias en la microbiota intestinal y en la forma en que procesa los nutrientes. La composición de tu microbiota intestinal puede influir en cómo procesas determinados nutrientes y en la cantidad de energía que finalmente aprovecha tu organismo, alterando de forma silenciosa el balance energético real que entra a tus células. De igual manera, la ciencia ha puesto la lupa sobre cómo el cuerpo gestiona el exceso de energía a través del tejido adiposo marrón. A diferencia de la grasa blanca común que almacena energía, este es un tejido especializado capaz de utilizar energía para generar calor, aunque su actividad varía considerablemente entre personas, especialmente en la edad adulta, donde su presencia es más limitada. En algunas personas, esta capacidad puede estar menos activa, haciendo que el cuerpo gestione la energía de una manera diferente y derivando el excedente alimentario hacia las reservas comunes. Toda esta compleja orquesta interna está dirigida y monitoreada por el cerebro a través de señales químicas. Cuando observamos a alguien comer en abundancia sin variar su peso, no vemos lo que ocurre después. Su organismo regula mejor sus señales de hambre y saciedad, evitando compensaciones posteriores de comida.
Sin embargo, ciertos procesos metabólicos e inflamatorios pueden alterar la sensibilidad del cerebro a estas señales, haciendo más difícil regular el hambre y la saciedad, lo que favorece una mayor ingesta y una constante dificultad para regular el peso. Y aquí es donde la biología nos muestra su faceta más fascinante a través de la adaptación metabólica. Cuando una persona ha intentado perder peso o sometido a su cuerpo a restricciones en el pasado, el organismo activa un mecanismo de supervivencia ancestral. Reduce ligeramente el gasto energético y al mismo tiempo aumenta las señales de hambre. Es una estrategia de defensa del cuerpo para intentar recuperar la energía perdida, lo que explica científicamente por qué mantener el peso perdido es un proceso biológico tan completo y requiere un enfoque individualizado. Al final, la comparación directa entre tu plato de comida y el de otra persona es un obsoleto error biológico que solo conduce a la frustración. El aumento de peso o la delgadez no depende de una sola variable visual. Dos cuerpos responden a la misma energía basándose en su masa muscular, su actividad diaria total, la flexibilidad de su metabolismo, el comportamiento de sus bacterias y la respuesta adaptativa de su cerebro. La pregunta correcta nunca ha sido ¿por qué alguien come eso y no engorda? La realidad es mucho más compleja de lo que parece a simple vista. Cada organismo responde de manera distinta a la energía que recibe, moldeado por su biología, sus hábitos y el entorno en el que vive. Déjanos saber en los comentarios si te has sentido frustrado al compararte con el plato de alguien más y cuál de estos factores científicos crees que influyen más en tu día a día. Leo cada una de tus opiniones para que sigamos desarmando juntos los secretos de nuestra biología.